No se pierda este sábado en intramuros.do la participación del destacado locutor y economista Joseph Baez, expresidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Además de Ultramar, un segmento especial sobre transportación marítima y comercial, a cargo del destacado experto naviero Cristóbal Rivera y la coproducción de José Antonio Figueroa. Este sábado de 3 a 4 de la tarde en intramuros.do por la inconfundible Onda Musical 1150 AM y en las plataformas digitales Facebook y YouTube. Onda Musical, informativa, alegre, divertida. Esta es la inconfundible Onda Musical en los 1150 AM. Esta es la hora. 3 de la tarde. Usted está en sintonía en los 1150 AM Estéreo. Onda Musical. José Antonio Figueroa presenta Intramuros.do Radio. Yo que contigo quiero comenzar un sueño que no acabará. No temas al tiempo, que la luz del cielo no se apagará. Muy buenas tardes, amigos radioyentes y televidentes que cada sábado nos están acompañando en esta producción de intramundo.do. Como bien anunciamos a través de nuestra promoción, hoy tenemos aquí a nuestro amigo Joseph Baez, con todos los detalles que no vamos a repetirlo porque ya lo hemos dicho mucho en radio. José, buenas tardes, gracias por atender este llamado. Gracias a ti, José, y me siento muy bien porque estoy en mi casa. Yo he trabajado en esta emisora, Onda, la inconfundible Onda Musical, en 2 oportunidades. En una oportunidad que el directo amigo, el deferente Carlos T. Martínez, a la sazón en vida, don Mario Baez Asunción estaba buscando un locutor y Carlos T. Martínez le dijo, pero mira, ahí está el sobrino de Pedro Baez. Y me tocó trabajar en esa etapa y luego tuvimos un proyecto bellísimo aquí conjuntamente con nuestro amigo Ramón Pacheco Hijo de noticias, este dominio Noticias 1150. Así que gracias, José, por tu invitación y estamos a tu orden. Joseph, el tema que vamos a tratar es un tema hoy en día muy complicado. Un tema que tiene íntima relación con tu anterior funciones. Digo que es complicado porque en este momento de que le llaman la tercera ola del mundo, esta revolución tecnológica que ha sufrido drásticamente, se puede decir, la humanidad ha sufrido, porque si bien es cierto que tiene grandes avances de modernidad, incuestionable totalmente, pero también tiene una serie de elementos negativos que están haciendo también mucho daño en lo que tiene que ver con la conducta humana sobre todo. Yo me refiero al caso del libertinaje, le llamo yo, de las redes sociales, donde realmente a diario tú te encuentras con la manifestación de todas las personas, sobre todo no solamente de nuestra generación, sino de las familias que tienen formación de familia, que se quejan y manifiestan su disgusto de que que se permita que a través de las redes y que llegue a la juventud, incluso a la infancia, unas programaciones que son tan dañinas y a veces se puede decir que hasta perversas. Joseph, como funcionario que tú fuiste de esa área de espectáculo público y sobre todo de la radiofonía, ¿no existe algún mecanismo legal para que se le ponga costo y se regule ese desorden que hay en las redes sociales? Porque en la radio nosotros sabemos
tenemos la imagen de doña Zaida. Claro que sí. Un referente histórico, moral importante. Exacto, Doña pero Zaida Ginebra Vidal Lobato. cuando doña Zaida, las redes no estaban establecidas. No existían. Por eso No que existían. te pregunto a ti, y te hago esa pregunta, si no existe Ujú. algún mecanismo de regulación de las redes sociales. en Hay ese que aspecto. crearlo. ¿Eh? Hay que crearlo. Vamos a remontarnos a cuando empieza la radio entre 1919 y 1920 en Estados Unidos. El espectro radial, radioeléctrico, como se llamaba a las frecuencias, usted llama todavía a las frecuencias de radio y televisión, no había un ente regulador. Pero el tema de la regulación de parte del Estado viene desde la economía la economía clásica de John Maynard Keynes, que decía que no se le podía dejar todo al otro sector importante del desarrollo de un país, que es el sector privado. Entonces ahí viene lo que se llama Estado interventor en términos de buscar regulaciones para que haya las asimetrías se bajen y que un sector no se beneficie de otro. Eso no es nuevo. Entonces, sí hay forma de que las redes sociales y las plataformas streaming, como se le llama, puedan ser reguladas, independientemente de que la señal de internet que nos llega a nosotros a través del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones nos regula. Es el permiso para entrar al territorio de la República Dominicana. Ahora, tú apelas al derecho internacional y puedes hacer algunas cosas, franca violación a lo que es la comunicación hoy en día. Una nueva comunicación que yo no estoy de acuerdo con ella. De hecho, yo combatía y puse algunas ideas de ejemplo. Por ejemplo, cuando la radio surge en 1920 en Estados Unidos, para crear lo que es la Comisión Federal de Comunicaciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos declaró de interés público. Cuando una situación es de interés público, interviene el Estado. ¿Cómo? Regulando. Se crea la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, que regula el espectro radioeléctrico en cuanto a las licencias de emisoras de radio y canales de televisión. Pero al mismo tiempo está una ley que tiene que ver con los contenidos. ¿Qué se dice en radio y televisión? Este aparato importantísimo, no puede utilizarse para herir, mal informar, difamar, utilizar palabras soeces y ese tipo de cosas. Obscenidades. Entonces, sí se puede. Nosotros, antes de nuestra desvinculación de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, en una reunión que tuvimos con el presidente Luis Abinader en la Fuerza de Tarea Conjunta, en el Salón de Oficiales de la Policía, nosotros fuimos, se nos preguntó a través de la hoy Procuradora Jenny Berenice que qué se podía hacer. Se presentaron algunos vídeos de algunas acciones que habíamos tomado y dijimos que sí, que se puede. Llegar a YouTube como Estado Dominicano, presentar un glosario de palabras que se hieren, que se utilizan en esas plataformas, para que haya una especie de baneo con un software que esas palabras no puedan salir. Porque eso está pasando con palabras en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema del terrorismo, el tema del lenguaje de odio, que es una categoría nueva que usan allá. Se le pone algo que la palabra, por ejemplo, la palabra droga, la palabra bomba, la palabra muerto no sale porque tiene un software que esos canales de YouTube, sobre todo, la palabra tú la dices y no sale pronunciada, ni siquiera es un pito, ¿no? La palabra, tú te quedas como mudo. Entonces, se puede hacer eso aquí del Estado, apelando al derecho internacional que tiene y el Estado Dominicano puede hacer, solicitar a Google para que YouTube haga en la maparización para la República Dominicana esas palabras. Alguien me dirá, bueno, pero entonces lo haría Puerto Rico. Bueno, si en Puerto Rico está pasando el problema que tenemos acá, ellos lo pueden hacer. Lo haga. Pero nosotros sí podemos hacerlo. Y eso no tiene nada que ver con el tema de que tú estás censurando. No, nada que ver. Tú lo que está es ese daño moral que se está haciendo a este pueblo en esos aspectos de personas. Por ejemplo, el reglamento se critica y el reglamento 824 tiene que ser reformado. Pero por lo menos dice que para tú hablar en radio y en televisión debe ser bachiller y pasar por un sedazo de un examen que da la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Para ser influencer, como le llama ahora, aquí cualquier persona pone un canal de YouTube o con un celular comienza a hacer contenido
Y ya es una persona que influencia, es un influencer que influencia sobre la población dominicana. Y eso no puede ser. La democracia, el artículo 49 de la Constitución dice que tú te puedes expresar libremente, pero no es un medio de comunicación. Tú en la calle dices cualquier palabra mal compuesta que no debe ser. Y a ti no te van a censurar por eso. Ahora, en un medio de comunicación tú no puedes decir, porque tú estás cometiendo una infracción en cuanto al tipo de lenguaje que estás tocando. Pero actualmente el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, está tomando medidas, por ejemplo, para controlar las llamadas desde las cárceles que están haciendo los delincuentes que están... ¿Son centros de internet que tienen? Que tienen centros de internet en las cárceles y desde ahí operan. O sea que si Indotel, por ejemplo, está tomando esa medida, ¿por qué entonces no se establece un plan general para esos fines a toda la... Lo ideal sería, ¿tú sabes lo que sería hacer? Antes de nosotros salir de la Comisión de Espectáculos Públicos, hicimos un informe técnico y dijimos que la comisión debe depender del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Cuando se hace la ley en el gobierno del expresidente Leonel Fernández, 153-98, la comisión queda en un limbo, en el aire, y creo que es asignada al ministerio, al secretariado de la presidencia, pero no debería ser de ahí, tiene que ser de Indotel, porque ¿qué es Indotel? ¿Qué era la Dirección General de Telecomunicaciones? Que tuvo un famoso... Su nombre lo dice. Estuvo Víctor Hidalgo Justo también, Sí. ahí en tiempos de Balaguer, que fue también, estuvo en el departamento del DECO, ¿no? De precios, de Industria y Comercio. Fue ministro también de Educación cuando Balaguer, pero estuvo en la Dirección General de Telecomunicaciones. Cuando una persona cometía una infracción en tiempos de Balaguer, él como director de Telecomunicaciones, que estaba la comisión, ¿tú sabes lo que hacía él? Le quitaba el cristal al transmisor y el emisor hacia el aire. Pero eso fue una etapa de transición de la vida democrática del país que le tocó al expresidente Joaquín Balaguer. La comisión debe depender de Indotel, que tiene que ver con cable, telefonía, emisoras de radio, eso que tú dices, de esa utilización en las cárceles del país, extorsionando personas a través de redes sociales, sobre todo de Messenger, en Facebook, usualmente por ahí que lo hacen, porque entran por ahí y tú no sabes quién es y a veces lo aceptas cuando viene entonces la extorsión en dinero y ese tipo de cosas. Y entran al WhatsApp también. Y eso es un delito cibernético que es castigable. Entonces, debe depender por ahí, como tú dices, mancomunadamente crear, yo lo sugerí a mis ex jefes, crear un panel de expertos en derecho de comunicación para reformar ese reglamento 824, que haya la voluntad política para hacerlo, porque la comunicación es uno de los medios que más ha crecido últimamente, en el mundo entero. Entonces, ahora se ve como una especie de desplazamiento, una lucha degeneracional. No, yo estoy de acuerdo en función de los valores, y el que vaya a estar ahí debe tener por lo menos el bachiller, una persona que esté haciendo opinión pública, porque entonces lo que fuimos a la universidad y nos preparamos, tú que tienes tanto tiempo y otras personas, lo van a desplazar personas que ni siquiera, porque no apelan de que no, la libertad de expresión, sí, pero para usted traer un medio de comunicación tiene que ser periodista o locutor. A propósito, felicidades en el Día del Periodista hoy. Para mí la clave es básicamente lo que tiene que ver con la regulación. Todo tiene que tener una norma, una regulación. Incluso fíjate que en todas las instituciones tienen sus reglamentos. Claro. Y los gobiernos centrales tienen decretos, leyes, los municipales ordenanzas y todas esas cosas. Lo básico es la regulación. Porque yo siempre insisto cada vez que tratamos el tema aquí, cualquier tema social que hemos, en toda la programación que hemos hecho, que esta es la quinta, que el país es víctima, principalmente, más que nada, de una gran crisis de autoridad. Que cuando tú te pones a sumar todos los problemas que están sucediendo y todos los escándalos que dan, el problema del alto precio
el costo de la vida, el problema de la delincuencia, el problema de la inmigración, el problema fronterizo, todos esos problemas que son el diario sufrir, no vivir, que yo le digo diario sufrir del país, tienen como suma, cuando tú le pasas raya, crisis de autoridad, porque nosotros tenemos leyes para todo. Pero aquí estamos, lo difícil es aplicarla. Aquí estamos siendo víctimas, que insisto y lo insistiré siempre, hasta que, aunque me empiecen a criticar, lo voy a seguir diciendo, aquí hemos sido víctimas de un señor chantaje del trujillismo, que aquí se le teme aplicar la ley porque de una vez te acusan de trujillista, y cuando realmente si tú haces cumplir la ley, como dijo no sé quién fue un general, tú no eres duro, la dura es la ley. La ley es dura, pero es la ley. Y la ley. Entonces, el problema que yo creo que, como tú señalas, esa comisión tiene que abocarse a tomar en cuenta esas recomendaciones y estudios, porque realmente estos son unos tiempos totalmente nuevos. Porque fíjate, estamos hablando de una era donde la comunicación es demasiado universal. ¿Tú sabes cuándo empezó aquí el cambio con el tema de la internet? Con la pandemia. Hacer este tipo de programa en plataformas así, streaming o YouTube. En España, hace muchos años que se hacen cabinas de radio y de televisión, y es a través de la internet que se hacen programas de televisión. Sí, entonces, eso son los tiempos, entonces, somos el tiempo moderno, ¿cuándo empieza aquí con esas personas que empezaron haciendo eso? ¿Cuándo viene el boom, el auge? Con la pandemia. Las personas confinadas, había una ley de excepción que tocaba dos elementos, Primero, el quedarte encerrado en la casa, un arresto domiciliario, ¿verdad? Por la ley. Confinamiento, vamos a decir así, por el tema de la pandemia. Y la gente, ¿a qué recurría? A los dispositivos móviles y los celulares, y comenzaron a ver ahí estos programas que se hacen en la plataforma, en el canal de YouTube sobre todo. Ahí fue que empezó todo. Sí, fue una necesidad. Bueno, y lo trajo eso. Ahora, ¿qué ocurre con redes, con el tema? ¿Dónde surgen las redes sociales? En Estados Unidos. ¿Quién es el dueño que ahora le cambió el nombre de Facebook por Meta? Mark Zuckerberg. Entonces, tiene que pasar lo mismo en Estados Unidos, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo declare de interés público. Entonces, el MED tiene que ser regulado empezando allá. Si no, Brasil lo está haciendo. En lo que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, en Brasil es un ministerio de comunicación, tiene el presidente Lula da Silva. Y ya yo participé en un cónclave con Adora y la Asociación Internacional de Radiodifusores en el Hotel Embajador. Y ya se están haciendo leyes por las asimetrías y desventajas que tienen las emisoras de radio, los canales de televisión, con lo que son las plataformas de streaming. De hecho, el presidente, no recuerdo, era del Brasil, de la asociación AIGR, por sus siglas en español, y él me puso de ejemplo. Él dijo, por ejemplo, acá tenemos al presidente de la comisión, estos días él sacó una resolución donde 30 días a un comunicador en la radio. Sin embargo, él no lo puede hacer en la plataforma de streaming porque no hay jurisdicción. Entonces hay que crearla. Entonces la comisión debe abocarse, y el Estado Dominicano, con la voluntad del presidente y del Supremo, a esa ley tan importante, modificarla, adecuarla a los nuevos tiempos e incluir lo que es ese tema de las plataformas digitales, porque es de interés público. Ya tienen incidencia en el pueblo, en la juventud. Y de hecho, yo una discusión con una de esas personas, no quiero decir el nombre, yo le dije, ustedes están haciendo un daño moral muy grande, porque aquí tuvimos con la pandemia crisis sanitaria, ¿verdad? Hemos tenido crisis económica. ¿Y la crisis moral, dónde la dejamos? Entonces el Estado debe invertir para rescatar la moral, para volver a la excelencia, de respeto a las personas, porque hay agendas también. A veces pienso que eso de esa forma de comunicación es agenda. Son agendas que nos imponen a través de ciertos personajes
Y nosotros no podemos, el Estado no puede permitir eso. Los pescadores de Río Revuelto no se duermen. En Estados Unidos, en oportunidad tiran el anzuelo. una ex empleada de Zuckerberg, de Mark Zuckerberg, fue al Senado de los Estados Unidos y expuso lo siguiente en inglés. Fue traducido, ¿no? Ella decía que las redes sociales están, y no hemos hablado de las fake news tampoco, que las redes sociales están afectando. En Estados Unidos se preocupa mucho por el tema de la obesidad con los niños. Y todos esos anuncios, tú estás viendo cualquier vídeo, te pasa aquí y te sale un anuncio que tú no has pedido, te aparece en la pantalla. O a veces te sale omitir o sale completo. Entonces, los niños estadounidenses están comiendo mucha comida rápida, están bebiendo mucha gaseosa. Y entonces ellos se preocupan por el tema de la obesidad. Pero no solamente eso, el tipo de lenguaje que se usa que los niños reciben también. Y ella terminó diciendo que ella habló, esa democracia de las redes sociales está debilitando la democracia en Estados Unidos, porque a Trump le pasó con el tema de las redes sociales, que él puso alertas para determinar cuando alguien decía negativo o positivo de él, o si era demandable. Trump hizo eso en la primera campaña, hizo eso el presidente Trump, de poner alertas para todo el que escribía algo positivo o negativo, le llegaba un backup a él y después él actuaba en consecuencia, y lo hizo. Y él fue víctima, a él le cancelaron todas las redes sociales allá en Estados Unidos porque lo acusaban de que él había llamado a la desobediencia civil cuando fueron al Capitolio. ¿Tú no recuerdas? Sí. Y al propio, siendo presidente en funciones de Estados Unidos, todavía, a pesar de su alta y su baja, siendo la nación más poderosa, al presidente en funciones, todas las redes sociales le fueron clausuradas. Entonces es evidente que la sociedad dominicana, todos debemos ponerle ojo a eso, porque está afectando a la gran mayoría y sobre todo esa población medida de niños, niñas, adolescentes, que los nombres lo dicen, adolecen, que hay que guiarlos. La familia tiene que tomar carta en ese asunto, porque es un problema que realmente, cuando tú vas al fondo, la desarticulación de la familia, que es el ente, el soporte la de la célula central de la sociedad, claro, deteriorando, y es producto precisamente de que es una invasión de orientación negativa que realmente. Pero la pregunta que yo me hago, entonces esa iniciativa tiene que partir de parte del Estado, tiene que ir precisamente en una iniciativa oficial. Es el Estado que tiene que intervenir en eso, porque por eso la comisión existe. En Costa Rica, lo que es la Comisión de Espectáculos Públicos, yo hablé con un costarricense cuando yo estaba en el cargo, depende del Ministerio de Cultura. Pero en Costa Rica los niveles de educación son más elevados que en la República Dominicana. Claro que sí. Tú no oyes a Costa Rica en problemas. Tú buscas la prensa, tú lo oyes con problemas. Chile, Brasil, tú no lo oyes, Argentina, tú no los oyes. Porque su nivel de educación, aquí va ligado el tema de la educación, y no solamente la escolar. Yo hablaba con mi hijo en estos días que hacíamos algo para los medios, el tema de volver a la escuela ostosiana, de Eugenio María de Hostos. Eso combinado con la educación hogareña. La educación es fundamental en la casa. Yo aquí no sé si tuviste en el programa, nosotros insistimos, y en el programa anterior con Yura, que yo he sido un insistente, crítico y defensor, crítico a la disposición que eliminó, que quitó la moral y cívica de las escuelas. Claro. Incluso Yura dio aquí un informe muy importante, que él incluso cuando se tomó la decisión en el gobierno de Jorge Blanco, que fue con doña Ibelice, él le envió hasta una carta de protesta y de disgusto por haber tomado esas decisiones. Nosotros una vez en la empresa que teníamos, la editora, hicimos un proyecto de unos folletos sobre moral y cívica con gráfica, y cuando no encontramos respaldo, optamos por regalarlo en la escuela, y si algún joven quería involucrarse, y la respuesta que dio una directora de una escuela es que no, que eso estaba prohibido en las escuelas. Oye, no solamente lo eliminan en cuanto a materia, sino que se prohibió que circulara, que se difundiera cualquier material particular sobre ese aspecto. Yo te digo eso porque tú sabes que en una democracia la integración ciudadana juega un gran papel para la búsqueda de soluciones, claro, porque sí, cuando se le deja todo al Estado, estamos condicionados a la voluntad
del Estado. Y aquí hay cosas que mueven muchos intereses, que por eso que tú ves que desde el sector público muchas cosas que se pueden hacer y se deben hacer no se hacen. Pero cuando hay una sociedad civil, una sociedad integrada y participativa, la cosa es diferente, porque yo creo que si se forma un grupo de organizaciones o de medios o de productores que presenten una propuesta al Senado o al Congreso y presenten una particular donde se exija, por ejemplo, a nivel legislativo de que se prepare esa propuesta, se lleve al Congreso, yo creo que... No, de por sí existe. Yo recuerdo que había una vez una comisión hecha por el expresidente Fernández, que estaba, por cierto, un día el periodista mencionar a Rafael Molina Morillo, era el que estaba al frente de esa comisión. Y el presidente Abinader, el año pasado, mediante un decreto, reactivó esa comisión. ¿A qué fines? A la modificación de la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, que data del año 1961. Y lo otro era, expresaba el anteproyecto, la creación de una entidad, por sus siglas INACOM, que sería el Instituto Nacional de Comunicación, que suplantaría la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, abierta totalmente en el sentido de tomar en cuenta estas nuevas tendencias de comunicación, sí, que tienen que ver con los nuevos tiempos, sí, que son, para mí, son medios de comunicación. Yo recuerdo cuando empezamos un proyecto acá de Noticias 1150 con Ramón Pacheco, yo dije, vamos a subir eso a Facebook Live, y dio resultado. Porque te están viendo, tú estás ensanchando una banda ancha que te ven, te oyen en la radio, te ven en la visual como una televisión, pero llegas al mundo. Y del mundo entero nos escribían comentarios en el dominio de Noticias 1150. Creo que pasa lo mismo contigo, que estás también en Facebook Live. Entonces, ya esos son medios de comunicación y hay que declararlos de interés público y regularlos. Porque es una combinación de ambas cosas. Tiene que estar la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el país que dé el primer paso. Porque va pasando el tiempo y viene un daño moral. Aquí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, que la han criticado mucho. Yo pienso que Nuria Piera hizo un precedente con una joven que decía que era neurocientífica. Aquí hay mucha gente que vive usurpando la función del locutor, del periodista, porque hay personas y profesionales que han enriquecido y fortalecido esta importante y bonita profesión. Yo empecé en el año 1980 en Radio Pueblo y he trabajado radio, televisión, prensa escrita. Trabajé en el periódico Hoy como traductor en el año 1995. Yo era el traductor del periódico Hoy en la sección de deportes. Hemos tenido una trayectoria. Para que una gente venga con un celular ahora y respetar a profesionales aquí, subir un vídeo, decir unas altas y malas palabras y respetar al público. Entonces, yo creo... Al público no, aquí se respeta a todo el mundo. Aquí hay una desgracia en esta democracia, porque cuando tú ves que no se respeta, independientemente a la simpatía que tú tengas o no, al presidente de la República, a los familiares, a los funcionarios, a quien sea, independientemente a su disgusto, que usted no esté de acuerdo con él, pero hay una cosa que se llama educación y respeto. Pero esos son los primeros que después se toma una medida y dice, tú una dictadura, fulano es un dictador. De que tú quieres lo que tú deseas ahorita, la aplicación de la ley. Nosotros tomamos decisiones que fueron altamente criticadas, pero tenían que ver con la sociedad. Yo recuerdo que, voy a poner un ejemplo, el pleno de la comisión, que es un tribunal de lo contencioso y administrativo, yo era la cabeza, pero hay un vicepresidente y 3 miembros, somos 5, son jueces, hablamos por sentencia. Una resolución de una canción de un artista que le mencionaba a la madre y a la suegra. Sí, y nosotros tomamos la medida. No, porque un cantante internacional, millonario. Y lo grande es que él dice que no, que esa canción era parte de la cultura, de la idiosincrasia de los dominicanos, decirle a la suegra que le va a poner veneno y que la va a tirar por un barranco. Un mensaje negativo, eso. Un mensaje negativo. Entonces, con tantas cosas bonitas, y a decir verdad, ese artista no había incurrido en ese tipo de cosas. Y hubo mucha gente respaldó la medida de la Comisión de Espectáculos Públicos a unanimidad,
se evacuó un dispositivo donde se prohibía Y la después canción. la cantó en un espectáculo, a ver, incluso Bueno, desafió. a la Sí. autoridad, porque es una falta de respeto. Entonces, si la parte nuestra que tiene que ver con el tema de los valores toma una medida, salen con el sabenito de que es un dictado, una dictadura, pero por Dios. Es que tenemos un problema serio como nación, es que hay una crisis de autoridad, pero también tenemos una sociedad fallida, una sociedad que no tiene conciencia ciudadana ni educación ciudadana, donde aquí se quiere vivir como los chivos sin ley, como si fuéramos una sabana, y eso así así ninguna nación puede salir adelante, puede salir. Yo sé, mira, el tiempo se nos acabó, pero yo creo yo creo que nosotros le hemos dado un mensaje y una orientación muy efectiva a este problema a los radioyentes. No, yo pienso que podemos hacer más. Sí. Mira, en Estados Unidos me permite decirte Sí. esto. Yo pienso, tú hablas de la sociedad civil. La sociedad civil son las organizaciones, dentro de la sociedad, que contribuyen con el gobierno, con el Estado, para mejorar una serie de cosas. Participa. Así como Estados Unidos tiene una revista que se llama Consumer Report. ¿Qué es Consumer Report? Es una revista que si sube el precio del pollo, está en el agiotimo en Estados Unidos, esa revista te dice que no lo consuma. Y se le pudren. Y se le pudren. Y no es del Estado. Es igual como la que se llama Foreign Policy, que es política foránea o extranjera, que fue que dijo que Haití era un Estado fallido. No fue el gobierno de los Estados Unidos. Corríamos el riesgo de caer en una Entonces, situación de Estado fallido. yo pienso que nosotros aquí, como ciudadanos, y te invito vamos a invitar a otros comunicadores que estén preocupados por esto, a hacer una especie de fundación, de organización. Un foro, lo que sea. Sí, no, el foro no, que sea un grupo de personas aquí que este país, invitamos importantes periodistas, como Bienvenido Álvarez Vega y otros, a que formen parte y crear algo así para ayudar. Por eso que te digo que hay que crear una estructura lanzar la primera piedra de participación Claro ciudadana, que sí. de integración ciudadana. Porque la preocupación es de todos. No, y No que podemos, el Estado no se le deja solo. Quien más lo necesita es la sociedad, sobre Así todo es. la familia. Así es. Bueno, muchas gracias, hermano, y en otra ocasión. No, gracias a ti, estoy a tu orden. Yo me siento aquí como que estoy en mi casa, porque yo soy parte de la inconfundible onda musical y de este equipo importante que está haciendo buena comunicación. Gracias. ¿Cómo no?